A ver, recién con Carlos Zavala se hablaba del estado de situación actual en el lugar y al inicio en la emergencia. Vamos a conversar ahora con Gabriela Martínez Castro, es psicóloga especialista en trastornos de ansiedad y directora del Centro de Estudios Especializados en Trastornos de la Ansiedad. Gracias por haber venido. No, por favor. Para analizar un poquito desde el punto de vista médico, ¿cómo se avanza en el tratamiento con una persona que ha sufrido lo que recién escuchábamos, ¿no? En parte, esto de que ha perdido todo. Y si no ha perdido todo, en la práctica real, siente haber perdido todo. ¿Cómo se hace en el primer momento y cómo se hace en lo posterior? Tanto desde lo profesional como desde el amigo, el que puede acercarse. En realidad, utilizando un poco lo que es el sentido común, básicamente, al principio la persona, por supuesto, está en shock y con muchas emociones, con un caudal bastante importante, así que lo que hay que hacer es contener y desde ya satisfacer las necesidades básicas, llámese abrigo, alimentación, protección, que pueda dormir, que tenga un techo, que tenga un resguardo. Desde un punto de vista emocional, desde ya que hay que tratar de contener lo más posible a las personas porque, bueno, cada persona reacciona en forma diferente en momentos de shock. Es importante que las personas puedan verbalizar qué es lo que les ha sucedido. Quizás puede llegar a ser engorroso o molesto o pesado o muy repetitivo para aquel que está escuchando y no le ha sucedido lo que comenta la persona que lamentablemente sufrió un trauma de este tipo. Pero es muy importante que lo puedan verbalizar muchas veces, la cantidad de veces que sea necesario, porque esto ayuda justamente a poder de alguna manera tramitar el trauma, a poder digerirlo, comparándolo con el aparato digestivo, a poder digerirlo, a poder de alguna manera metabolizarlo, a asumir qué es lo que le ha sucedido como para después poder reponerse. Claro. Pero al principio, por supuesto, que hay un momento de shock. En el caso de que la persona aproximadamente a los 3 meses de haber sucedido este tipo de tragedia, ¿no es cierto?, como la que estamos pasando, podríamos llegar a estar hablando de estar en la presencia de un trauma, de un trastorno por ansiedad llamado trastorno por estrés postraumático. Es un trastorno de ansiedad caracterizado justamente por haber sufrido una situación en donde la integridad psicofísica de la persona ha sido expuesta o bien la persona ha sido testigo de haber presenciado o haber presenciado que otras personas justamente pasaban por esta situación de estar en peligro, tanto psíquicamente como desde un punto de vista físico. A ver, ponerlo en palabras primero, después esto de tener en cuenta si pasa o no los 3 meses, después se supone que los 3 primeros meses es lógico que la persona que sea reiterativa en esto, ¿qué le pasa? ¿Sueña de noche? Sí. ¿Qué tipo de...? Tiene pesadillas, tiene sentimientos de horror, en general no recuerdan los episodios más importantes traumáticos que ha vivido. Los más traumáticos, los más importantes, en general no se recuerdan al principio, más luego, pasados estos 3 meses, se tienden a recordar. ¿Hay culpas? Sí, hay mucha sensación de culpa, sobre todo por la persona que fue testigo de una situación traumática de otra persona que probablemente tenga un vínculo afectivo y no la haya podido ayudar, salvar, contener. Por supuesto, sí hay culpa, porque a mí y a mí no, y a mi hermanito sí, en el caso de las familias en donde hay algún hijo. Ahora que hablas de familias, ¿es distinto el tratamiento en un adulto que en un niño? ¿Qué pasa con ese chico y esa cabecita que nunca pensó en que su casa podía llenarse de agua? Yo te lo digo y me acuerdo de la situación viéndolo en casa, por suerte en una situación totalmente distinta, y que los chicos me preguntaran, pero ¿cómo le llegó hasta ahí arriba? Entonces, y yo tratando de decirles, por un lado, transmitiéndole esta necesidad de conciencia social, de que había que estar, digamos, ponerse en el lugar de aquel que había perdido mucho, pero por el otro no generarle ese terror al chico de que se le puede inundar la casa y lo puede sobrepasar el agua. En realidad, el tratamiento de elección para este tipo de situaciones, que una vez que comienzan, a nivel psíquico hablamos, una vez que empiezan a evolucionar con el tiempo, es el tratamiento cognitivo-conductual. ¿Por qué? Por ser una terapia de tipo breve en el tiempo, focalizada en el problema y, bueno, no es una terapia convencional, es muy activa por parte del terapeuta y por parte del paciente. Yendo un poco a tu pregunta, si es igual el tratamiento en niños que en adultos, te diría que la psicoterapia cognitivo-conductual opera de la misma manera, pero ¿qué sucede? Con el adulto se puede verbalizar, se puede hablar, se pueden utilizar diferentes técnicas que con los niños, que quizás no tienen el lenguaje o el dominio del lenguaje o el nivel de abstracción
que tiene el adulto se utiliza a través del juego, a través de los dibujos, ¿no es cierto?, reproduciendo la situación traumática. Pero cabe destacar que las personas al principio no van a querer probablemente o no van a poder recordar lo peor de lo que les sucedió, van a querer evitar probablemente relaciones, situaciones, personas, olores que tengan que ver con lo peor de lo que vivieron, porque realmente acercarse al episodio traumático en forma mental le genera muchísima angustia y bueno, es una forma de defenderse que tiene el aparato psíquico natural al principio, insisto. Al principio esto es natural, tener pesadillas, tener problemas gastrointestinales, tener taquicardias, tener sudoración, tener temblores. Al principio esto es normal, pero pasado el tiempo, si este embotamiento afectivo, si esta sensación de depresión, si esta sensación de que nada nos importa, de indiferencia absoluta, porque es una forma que tiene la mente de defenderse de algo que le duele mucho, no desaparece, ahí se hace necesario, por supuesto, un tratamiento y probablemente estemos en presencia de un trastorno por estrés postraumático. ¿Quién se recupera más rápido, un adulto o un niño? Buena pregunta. En realidad el aparato psíquico de los niños es bastante plástico, bastante más plástico que el del adulto, pero también depende el nivel de trauma, porque a lo mejor un adulto se siente en condiciones de poder defenderse de determinadas situaciones y el niño es completamente dependiente. Y además también depende de la edad del niño, porque un bebé que pasa por esta situación no sabe verbalizarla, no sabe exactamente qué es lo que le está pasando porque esperemos que pueda estar en brazos de su mamá o de su papá o de un ser querido. En cambio, un chiquito de 3 años donde sí se da cuenta que su casa se inundó, que su papá le pasó algo, que se electrocutaron, que de pronto no tiene más sus juguetes, que no puede ir al colegio, que se quedó sin ropita, que tiene frío, que tiene hambre, por supuesto que ahí sí lo va a poder de alguna forma simbolizar o va a poder comprender. Ahí sí el trauma es de otra naturaleza y necesita tratamiento. Te pregunto lo último para cerrar, ¿hay que hablarle? ¿Hay que preguntarle a aquel que tiene la posibilidad de estar al lado o hay que dejarlo hablar? ¿Hay que hacerle preguntas? ¿Hay que ayudarlo a expresar eso? ¿O solo dejarlo que hable cuando quiera? No, hay que ayudarlo a expresarlo. Hay que ayudarlo a expresarlo. ¿Hacerle preguntas? Hacerle preguntas, pero hay que ir tanteando y hay que ver cómo está la persona con relación a eso. Si la persona huye completamente, entre comillas, de la situación, si no quiere tomar contacto, si no quiere hablar, si no quiere recordar, si cambia de tema, si se va o se pone mal, evidentemente no está en condiciones como para poder tomar contacto con el tema y poder verbalizarlo. Pero básicamente el tratamiento tiene que ver con poder recordar el episodio traumático, poder verbalizarlo y de esta manera, por supuesto, poder curarse y poder rehabilitarse. Pero sí, hay que hablarlo, pero si la persona no está en condiciones de hacerlo, hay que respetarlo esto. Doctora Martínez Castro, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.